Jesucristo, nuestro sustituto. Que lo crucifiquen. Eso gritaron, en especial los líderes religiosos de esos días. Que lo crucifiquen, pues querían deshacerse de Cristo a cualquier precio. Y la crucifixión era la peor clase de muerte. De hecho, fue herencia de los bárbaros siglos atrás. Luego los persas, luego los griegos, luego los romanos, quienes la perfeccionaron para que la persona sufriera durante más tiempo sin morir. Y pues decir sobre Cristo, el perfecto Hijo de Dios, que lo crucifiquen, sería la peor clase de proclamación que podrían gritarle. ¿Pero por qué hacían eso? Querían deshacerse de él. La gente aún quiere hacerlo. Las cosas no han cambiado mucho. A la gente no le gusta el nombre de Jesucristo. Y a quienes no les gusta, lo dan a conocer. Quienes sí lo amamos, lo damos a conocer también. Y cuando miramos la Biblia, descubrimos quiénes estaban detrás de esto. Eran los líderes religiosos de esos días. Pues él interfería con su sistema religioso, es decir, él no enseñaba lo mismo que ellos, y estaban perdiendo el control. Y la única forma de deshacerse de él era indicar que gritaran, que lo crucifiquen. Y al ver este pasaje de la Biblia, vayamos por favor a 1 de Corintios capítulo 1. Y comencemos con el versículo 18. Pues Pablo aquí describe de qué se trata esto. Y dice, por ejemplo, desde el versículo 18: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. Es decir, la gente perdida cree que eso es absurdo. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Y dónde está el sabio? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Quién era él? No era solo un predicador, era algo más. No solo un tipo itinerante que llegó. Eso piensa el mundo, que era un maestro más. Pero la Biblia nos dice que es mucho más que eso. ¿Quién era este hombre con esa idea de nueva vida? Alentaba a la gente, por ejemplo, en el Imperio Romano, a amarse unos a otros, que era algo radical. Amar a los demás, perdonarse unos a otros. No, tú no amas a tus enemigos, los destruyes, los matas a ser posible. Así que su mensaje era punzante, era perturbador, todo su modo de pensar. Y él invitaba a la gente a llevar un estilo de vida muy distinto. De hecho, cuando leemos el Sermón del Monte, por ejemplo, y observamos el estilo de vida que tenían, era muy diferente. Y como es de esperar, les preocupaba mucho este predicador itinerante llamado Jesucristo. Y cuando él resucitó gente, eso fue el colmo. Nadie puede resucitar, es imposible resucitar. Y a pesar de lo que vieron, de lo que la gente vio y lo que los emocionaba, estos líderes religiosos estaban contra Cristo, su autoridad en contra de él, y su intención era destruirlo a cualquier precio. Todo lo que pareciera amenazar sus ideas, sus leyes, de cualquier forma, o reuniera a la gente y les diera una nueva idea de la vida, y en especial de una idea teológica, era una amenaza. Y Jesucristo entró en escena, el eterno Hijo de Dios, con amor, bondad, compasión, misericordia, piedad y sanidad. Pero se pasó de la raya cuando habló de ser el Hijo de Dios. Así que si usted hubiese vivido en aquel tiempo,
¿Cree que habría seguido a Cristo? ¿O cree que quizá habría pensado, es un poco más seguro seguir a los romanos porque tienen el poder, ¿verdad? Sé que este hombre predica sanidad, perdón, limpieza, el cielo y todo eso, y suena bien, pero ¿sería seguro vivir así? No. O cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y es el único Salvador, o no lo cree. Jesucristo decía todo muy directo y claro. No llegamos al punto de tener que elegir. Bien, quizás tenía razón y quizás se equivocó. No. Cristo es el unigénito del Padre, el Hijo de Dios, nacido de una virgen, profetizado por Isaías y los profetas, quien liberaría a la humanidad de pecado, desobediencia y rebeldía. Y ese proceso trastocaría demasiado a la sociedad. Eso hizo él. ¿Qué trastoca el estilo de vida que tenemos? Bueno, ya está trastocado. Y entonces lo que creemos es cada vez menos popular y más amenazante para una sociedad que quiere ser libre en lo moral y en todo sentido. Haz lo que quieras y cuando quieras, no tienes que preguntarle a nadie. Y claro que no quieres que alguien que vaya a la iglesia te diga cómo vivir. Y debemos tomar una decisión. ¿Seré fiel a Jesucristo, el Hijo de Dios? ¿Creeré en lo que enseñó o seguiré al mundo? Si usted piensa, no tengo que tomar esa decisión, sí, ya tiene que hacerla, ya la toma todos los días. Si ve la televisión, escucha a sus colegas de trabajo o algunos amigos o gente desconocida, quienes sean, hay mucha presión de quitar de la sociedad todo sobre Cristo, lo recto, lo que sea de esa índole. Y al ver la vida de Jesús, todo lo que enseñó era sumamente esencial, ¿verdad? Pero lo más importante que Cristo hizo, ¿qué cree que fue? Lo más importante que hizo fue morir como aquel que llevó el pecado del mundo, el Salvador, el Señor Jesucristo. Vino al mundo con el propósito principal de morir por nuestros pecados. Y cuanto más lo obedezcamos, lo adoremos, alabemos, le seamos fieles, más incómodos estarán quienes nos rodean. Porque el mundo se inclina a hacer lo que quieren hacer, como quieren hacerlo, y no les gusta que nadie les diga qué hacer. Y así, al hablar de la muerte de Jesucristo, si no captamos ese punto, no entendemos nada. No solo murió como un predicador o un sanador o como alguien con nuevas ideas. Su muerte fue sustitutiva. Esa palabra es la esencia de todo lo que creemos sobre la muerte expiatoria de Cristo. O sea, sustituir algo es que algo toma su lugar. Y cuando Cristo vino, murió como sustituto de todos, para que no muramos nosotros en nuestro pecado. Esa es la esencia y el núcleo del mensaje del Evangelio, que Jesucristo, el perfecto Hijo de Dios, vino al mundo con el propósito principal de dar su vida, pues su vida era divina, la única que podía ser sustituta. No podíamos ser nosotros, era sustituta. ¿Por qué? Porque nació de una virgen. Era Dios, hecho carne. Era el Hijo de Dios. Y por ejemplo, cuando fue bautizado, fue anunciado como Hijo de Dios. En el monte de la Transfiguración fue anunciado frente a quienes estaban con él, como el Hijo de Dios. El hecho de que era el Hijo de Dios, que vino a ser sustituto de nuestro pecado, lo hacía distinto a los demás. Cristo era el perfecto Hijo de Dios, el único sustituto necesario para cargar con el pecado no de algunos, sino de todo el mundo. Piense en eso. Debía ser diferente para que Dios dijera: pondré el pecado de la humanidad sobre él, crucificado como pago del pecado del mundo. Ese es Cristo, de eso se trata todo. Sobre la muerte de Cristo, quien tomó nuestra deuda de pecado sobre sí, y que fuésemos aceptables para Dios, pues Cristo vino para que tuviéramos vida, y vida en abundancia. Y si quiere ir al cielo, solo hay un camino, y el mundo odia eso.
Mas Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y lo dejó muy claro: nadie viene al Padre sino por mí. O lo cree o no lo cree. Si no lo cree, si no cree la palabra de Dios, y si lo cree, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué lo cree? Porque solo Jesucristo, el perfecto Hijo de Dios, es el único sacrificio aceptable, porque es el único sacrificio sin pecado que existió. Y cuando alguien le pregunta: ¿eres cristiano? Sí. Lo miran y piensan: pues si tienes esta experiencia de salvación, yo soy tan bueno como tú. ¿Vas a la iglesia? Yo también. Y te bautizaron, y a mí también. ¿Tú crees sobre Cristo? Yo creo en Cristo. No creemos en Cristo. Creemos en Cristo al grado que nos sometemos a Él como nuestro Salvador, Señor y Amo, como nuestro Dios. Y nuestra esperanza de cielo es más que eso, es absoluta seguridad. Y vivimos en un mundo donde el trauma es cada día peor, pues cuanto más santo sea el pueblo de Dios, más inaceptable se vuelve. Somos más fieles a la palabra de Dios al decir que Jesucristo es el único camino. Entonces, cuando sus nietos o sus hijos vengan y le hablen de lo que están aprendiendo y el hecho de que no quiere ser de mente cerrada porque lo hace un poco más difícil, usted no, mire, si alguien le dice que tiene la mente cerrada, dígale así: no soy cerrado, solo creo lo que Dios dijo. Y punto, fin de la historia. ¿Y qué dijo Dios? Bueno, me alegro que me pregunte, porque quería que me preguntara. Pues, ¿qué dice Dios? Dios dice: he enviado a mi Hijo unigénito al mundo, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Quienes no creen, la ira de Dios vendrá sobre ellos. Sé que no le gusta eso, lo siento, pero ese es el problema. Cristo fue muy claro: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O Jesucristo era un mentiroso, o es el Hijo de Dios, delante del cual un día estaremos. Y cuando leemos la Biblia y buscamos Romanos capítulo 5, por ejemplo, le invito a acompañarme. Es un pasaje maravilloso. Veamos el capítulo 5. La Biblia dice en el versículo 6: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, el tiempo de Dios, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, murió en nuestro nombre. Escuche: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. ¿Qué significa? Significa que la sangre del Señor se derramó, y quienes lo aceptamos como Salvador somos justificados, o sea, declarados justos, por lo que Él hizo, no por lo que hicimos. Por Él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Si ve en este pasaje, es sobre Él. Salvos por su vida, creer y confiar en Él. De eso se trata. Y luego vamos a un pasaje en Hechos, capítulo 4, cuando Pedro defendía el Evangelio, predicó este gran sermón. Y luego él y Juan fueron arrestados y llamados ante el Sanedrín y los líderes judíos de entonces. Y esto dijo: Pedro dijo en el versículo 11 de este capítulo 4, hablando de Cristo: es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Hablaba de Cristo, y luego declara esto: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Mire ese versículo bíblico. O cree en la Biblia o no la cree. O cree que es el único camino o no. Escuche qué dijo: en ningún otro hay salvación. Aquí podemos parar.
usted cree en la Biblia. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre, no. Nada más, nadie más, bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Lo que usted cree es fundamental en su relación con Dios. Y no es cuestión de ser considerado con otras personas, no es cuestión de ser cerrado, no es cuestión de ser desalmado, falto de amor, desinteresado y crítico. No se trata de eso. Es sobre si creo lo que dijo Dios y ya está. Y al leer estos versículos, donde Pedro y Juan defendían el Evangelio, escuche lo que dijo. Y esto fue ante el Sanedrín y toda la gente que se preparaba para seguirlo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. O lo cree o no lo cree. Y puede esperar que lo critiquen y no debemos avergonzarnos del testimonio del Evangelio de Cristo. Piense en eso, piénselo. ¿Deja Dios claro en su palabra cómo ser salvos? Sí, la respuesta es sí. ¿Deja claro en su palabra que quienes están dispuestos a confiar en Él como su Salvador serán salvos? Así es. Así que debe preguntarse, ¿le creo a la palabra de Dios o no le creo? Y segundo, ¿acaso lo creo con toda firmeza y tengo la valentía de decirle a la gente con quien vivo, trabajo o me encuentro en la calle cuando lo dudan? ¿Tiene usted el valor de decir cuando le preguntan, ¿cree que Cristo es el único camino? Conteste, lo dice la Biblia. Y si dicen, bueno, ¿y cree todo lo que la Biblia dice? ¡Claro que sí! Y luego dígales, ¿en qué cree usted? Es decir, no hay ninguna razón para ceder, no hay ninguna razón para avergonzarse, no hay ninguna razón para tener miedo de defender la verdad de la palabra de Dios. No hay razón. Cristo dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, hablando de sí mismo, para que todo aquel que en Él cree, o sea, que cree que Él es el Hijo de Dios, cree que su muerte en la cruz expió el pecado, cree que al entregar su vida a Él, perdonará sus pecados y lo anotará en el libro de la vida, y que un día lo llevará al cielo. Es algo ya establecido por Dios, al aceptar a su Hijo como su Salvador. Lo podemos gritar hasta que Él venga, con plena confianza. Él es el camino, la verdad y la vida. Y le digo hoy que si aún no lo ha aceptado como su Salvador, este es el momento perfecto. ¿Ha escuchado el mensaje sencillo del Evangelio? ¿Alguna vez le ha dicho esto a Dios Padre? He pecado contra ti. Sé que es así. No soy digno de ser salvo, pero hoy te pido que perdones mi pecado. No con base en mi conducta renovada, no con base en lo que voy a hacer, no con base en estas cosas. Te pido que me perdones mi pecado en base a que he aceptado que Jesucristo, el Hijo de Dios, tu Hijo, fue a la cruz, dio su sangre por mis pecados. Y confío que perdones mis pecados con base en la sangre derramada por Cristo. Pues dices, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esa es la base. ¿Será salvo? Claro que sí. Si sigue cualquier otro camino y basa su expiación, su salvación en cualquier otra razón, no en lo que Cristo hizo en la cruz, es inaceptable. Dios sabe qué está bien y sabe qué está mal y lo que es verdad y sabe cómo hacer santos de nosotros, pecadores. Nunca seremos perfectos. En ninguna parte de la Biblia dice que debas ser perfecto para ser salvo. Vea a los personajes bíblicos, hasta los discípulos. Pedro nunca fue perfecto. Ninguno afirmó ser perfecto. Afirmaron ser ejemplos de la gracia, misericordia y amor de Dios. Piense en eso. Tenemos el más grande mensaje
que el mundo escuchará. Tenemos un Padre en el cielo que amó tanto a los pecadores que envió a su Hijo unigénito al mundo a la peor muerte que una persona puede tener. Derramó su sangre, fue aceptado por el Padre y expió nuestros pecados y nos anotó en el libro de la vida y nos dio el cielo por hogar. Así es Dios. No podemos jactarnos. Todos estamos en el mismo nivel en lo que respecta a ser cristianos, seguidores del Señor Jesús. Pero todos los que vamos al cielo, vamos por la gracia de Dios, por la sangre de Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Padre, pedimos que cada persona que escuche este mensaje pueda entender que no es para juzgarle, que no es porque seamos mejores que los demás, que es solo por decir la verdad del amor del Padre, que amas a los pecadores y perdonas a quienes aceptan a tu Hijo como el camino, el único a la vida. Gracias por amarnos, gracias por perdonarnos y gracias porque un día estaremos ante ti sabiendo que fue no por nuestras acciones, sino por tu acción, en un momento en la cruz, cuando tu Hijo Jesucristo pagó nuestra deuda total. Te adoraremos por siempre por eso, en el nombre de Jesús. Amén. Consecuencias de un fracaso en la fe. ¿No es extraño cómo a menudo Dios nos bendice y luego no reaccionamos como es debido? Después nos preguntamos por qué pasamos por dificultad y apuros. ¿Dónde está Dios? Está donde siempre, dispuesto a bendecirnos, expresarnos su amor, perdonar nuestro pecado, escribir nuestro nombre en el libro de la vida y un día llevarnos al cielo. ¿Y por qué no lo entendemos desde temprana edad? Bien, eso es cierto en toda la palabra de Dios. Los israelitas habían estado bajo el yugo egipcio unos 400 años y Dios los liberó, los llevó por el desierto y luego, en el momento propicio, los llevó por el Mar Rojo hasta el desierto otra vez, hacia la tierra prometida, Canaán. Habían escuchado de ella por muchos años, de una tierra que Dios les había prometido. Dios tenía un lugar para ellos, su país, no Egipto. Así este pasaje comienza con la reacción de ellos a la gran bendición de Dios. Deseo que escuche atento, porque este pasaje bíblico ilustra las muchas veces en la vida cuando estamos por recibir una bendición, cuando la recibimos y cómo reaccionamos. Entonces quisiera que vayamos a Números, capítulo 13. Y lo que ha pasado aquí es que Moisés envió espías a explorar esa tierra prometida. Así sabían que tendrían que pelear y tomarla en guerra, y esta fue la reacción de ellos. Moisés envió a alguien de cada tribu, y en el versículo 27 le dan un informe de lo que vieron. Ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto, y siempre hay esta clase de gente en cualquier grupo. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, hombres gigantes. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo. Todos esos eos y el cananeo habita junto al mar. Es decir, espiaron a todos. Entonces Caleb hizo llamar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, hablaron mal de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos.
Así siempre hay estos dos grupos de gente. Están los del no se puede y están los que son fieles. ¿Dónde se encuentra usted? ¿Es de los que no se puede? ¿Es negativo en todo? ¿Negativo? Sí, sé que Dios responde la oración. ¿O está con Caleb y ve lo que Dios ve? Ha provisto y lo ve desde la perspectiva de que ya es un hecho. Y deseo que veamos aquí, y leeré unos versículos más al comienzo del capítulo 14. Después de haber escuchado el informe, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. O sea, allí donde estaban. ¿Y por qué nos ha traído Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: escuche esto, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Así describían que la tierra tenía de todo. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré. Entonces, lo que deseo que veamos aquí es esto. Un principio muy importante con el cual nos vemos confrontados en nuestra vida diaria o casi a diario, de un modo u otro. Y es las consecuencias de tener un fracaso en la fe. Un fracaso en la fe es no confiar en Dios cuando confrontamos un desafío, una prueba o una tentación. Todos seremos probados y tentados a veces. Seremos tentados a volver y eso acarrea consecuencias. Y así se encuentran diciendo no a la promesa de Dios Todopoderoso, que había sido explorada por dos siervos fieles, y ahora estaban en la frontera y a punto de cometer el mayor error de sus vidas. A menudo nos esperan las mejores bendiciones de Dios, espirituales y otras, si andamos en su senda, seguimos su tiempo, esperamos y confiamos en Él, y nos movemos cuando diga. Oh, es tan bueno. ¿Cuántas veces has sufrido un fracaso en la fe? De eso se trata todo este tema. Es decir, un fracaso en la fe. Y eso puede pasar tanto en asuntos pequeños como en los grandes. Entonces, ¿cuál fue la reacción de ellos? Profunda decepción. Toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Mire, estaban en la frontera de la tierra prometida, la que fluye leche y miel, y una tierra que habían soñado y orado y creído en Dios todos esos años. Y ahora, por lo que alguien dijo, mucha atención, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, las ciudades muy grandes y fortificadas. Cuídese de esa gente. Cuídese de esa gente en su vida, los no se puede. De algún modo, no pueden aceptar el hecho de que Dios quiere hacerlo por usted. No tiene nada que ver con si lo merece o no. ¿Hay alguien aquí libre de pecado? No. Por supuesto que no. Por eso se llama gracia. Gracia, no algo que merezcamos. Gracia, el increíble y maravilloso amor de Dios.
Así fue su fracaso en la fe. Desarrollaron una visión distorsionada de sus circunstancias. Sabemos lo que Dios ha hecho. ¿No es interesante cuán rápido olvidamos las respuestas a nuestras oraciones? Y creo que mucha gente que aceptó a Cristo como su Salvador no pueden creer que Dios les dé dones espirituales, que Dios los fortalezca, que responda a sus oraciones, les dé paz, gozo, guía, dirección en su vida. No pueden creerlo. Así que quieren ser confundidos, quieren vivir confundidos. Bueno, creo que soy salvo, pero a veces no sé si lo sea o no. Y dudar de Dios y vivir en un nivel inferior a su plan para nosotros es insensato e innecesario, un fracaso en la fe. Lo tercero que debemos ver aquí es que ellos causaron sufrimiento a todos. Toda la nación sufrió por su fracaso en la fe, toda la congregación. En el capítulo 14, versículos del 1 al 10, todas las familias, y mire, mejor lo leo porque creo que debemos verlo. Esto decidieron. Dios estaba hablando aquí, en el versículo 20 del capítulo 14. Lo leeré porque deseo que lo grabe en su mente. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino del Mar Rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo a vosotros. Escuche esto. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros, a la verdad, no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Cuando un Dios nos ofrece algo, cuando nos llama a hacer algo que es justo, bueno y santo, y nos promete una bendición, a menudo hay un severo castigo por no aceptar lo que Dios nos da. Mire, fue una gran bendición. Bien, Dios dijo, bien, 40 años, 40 días, y dijeron no. 40 años morirán en el desierto. Y quizás alguien diga, eso me parece muy severo. No, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos, y ahí morirán. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida,
de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Esta es una advertencia divina para todo hijo de Dios. Mire, al otro lado de su experiencia de salvación, ¿qué está haciendo? ¿Lleva usted una vida consagrada? Dios la ha provisto. Él nos ha dado todo lo que necesitamos. Es decir, a veces, como creyentes queremos culpar a Dios por algo que pasa en la vida, cuando la verdad es que no vivimos a la altura de las promesas que Él nos ha hecho y por ende sufrimos las consecuencias. Bien, veamos esto. Empeoramos todo al intentar corregir nuestra desobediencia sin la ayuda de Dios. Eso fue lo que pasó. Así, escuche. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. Y se levantaron por la mañana, y se levantaron y subieron a la cumbre del monte, diciendo: Henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandato de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien, no subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Pero igual subieron. Esto es lo que pasa, mire, al desobedecer a Dios adrede, y luego queremos evitar el juicio, el castigo, y decidimos, pues sí, esto es lo que haré ahora. Sé que eso estuvo mal, pero esto es lo que haré. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento, y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndoles hasta Horma. Hay algunas decisiones en la vida, y puedo decirle que sé que esto es verdad, hay decisiones en las que tenemos una sola oportunidad. Desobedecer a Dios suele ponernos en una posición donde nos arrepentimos del pecado y pedimos perdón a Dios y le decimos cuán avergonzados estamos, pero eso no subsana el castigo, no. 40 largos años en el desierto, y volveremos a ello más tarde, recordará que los mordieron serpientes y todo lo demás. Y por cierto, su menú era el mismo siempre. ¿Y por qué lo hicieron? Porque no confiaban en Dios, no creían en Dios, no aceptaban el desafío de Dios. 2 hombres de todo el grupo, y la gente hoy día con frecuencia se pregunta por qué le va tan mal. Permítame decir esto, y se lo digo por amor, porque me intereso por su bien y porque sé qué pasa. Al desobedecer a Dios de forma deliberada e intencional, sobre todo en decisiones muy importantes en la vida, Dios es perdonador, pero Él puede perdonarnos sin quitar el castigo. Esa parte no la entendemos, porque le pedimos perdón y nos perdona. ¿Quitará eso el castigo? Depende del pecado. Dios los perdonó de ese pecado, pero no quitó el castigo. Por eso, vivir en obediencia es algo de suma importancia. Y quizás usted diga: recuerdo en mi vida errores que cometí. No digo que Dios no perdone. Él dice: si confesamos nuestros pecados, estamos de acuerdo con Él. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero la Biblia también dice que cosechamos lo que sembramos y punto. Y no dice: si confesamos y nos arrepentimos se quitará todo el pecado. No dice eso. Dios perdona, pero a menudo no borra las consecuencias. Y si pensamos en esto también, al ver todo esto pienso, pues ¿cómo corregimos esto? Bien, hay una corrección. Lo primero es meditar en la palabra y decir: Señor, habla a mi corazón. Habla a mi corazón con un pasaje. Ayúdame a ver en tu palabra algo que se aplique a mi corazón donde estoy en este momento. Fortalece mi fe. Ayúdame a mantener mi enfoque. Y cuando pienso en esto, considero el impacto que esto tuvo en Josué. Vayamos al libro de Josué un momento
Antes de predicar mi primer sermón estaba en mi habitación. Mi madre entró y dijo: quiero darte un versículo antes de que prediques. Y fue este: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y recuerdo caminar a la iglesia, era una cuadra, y me detuve al otro lado de la calle, bajo un poste de luz, y memoricé ese versículo rápido. Y dije: bien, Señor, confío en ti. Fue mi primer sermón, y quizás aún es mi versículo favorito, porque es verdad. Escuche esto: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Por qué? No temas ni desmayes. ¿Por qué? En cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Jehová, tu Dios, quien nos dio la palabra, nos dio la Biblia. Jehová, tu Dios, que es omnipotente, omnisciente, omnipresente, estará contigo donde quiera que vayas. Grábese esto en su corazón, porque todos enfrentaremos dificultades, pero no es lo que enfrentemos, sino cómo reaccionamos. Que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. No se desanime por nada, porque Jehová tu Dios estará contigo. Escuche esto, me encanta, en donde quiera que vayas. Y puedo decirle que sea lo que sea que enfrente, ese versículo es un compromiso de Dios Santo, escrito en este libro santo que se aplica a cada uno de sus hijos renacidos que lo buscan, confían en Él y lo obedecen. No puede fallar. Amén. Gracias, Padre, por poner estos pasajes en tu preciosa palabra. Te pido que tu Espíritu grabe este versículo en cada corazón. Señor, sabes que pasamos y pasaremos por dificultades, mas tenemos tu promesa, que estarás con nosotros y no nos abandonarás. Tendremos la fuerza, la energía, el poder y la fe para creer, confiar y ser victoriosos. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando experimentamos un fracaso en la fe, uno de los dones más importantes en su vida es el don de la fe. Y a veces lo subestimamos, pero la verdad es que vivimos por fe cada día. Algunas personas tienen más fe que otras, pero la fe es vital en nuestra vida. Al tener un fracaso de fe en la vida, sufrimos las consecuencias. Cuando pienso en todos los pasajes de la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, considero lo prácticos que son en su descripción, y son ilustraciones tan hermosas, pero tan trágicas en cuanto a fracasos en la fe. Este es uno de ellos. Vayamos a Números, capítulo 13. Los hijos de Israel habían salido de Egipto por el Mar Rojo, al desierto, rumbo a Canaán, la tierra prometida que Dios le había prometido a Israel. Lo que ocurre aquí es un ejemplo hermoso y una lección impactante sobre lo que pasa cuando la gente pierde la fe. Y este mensaje se titula Cuando experimentamos un fracaso en la fe. Así pues, deseo definir lo que es un fracaso en la fe. Un fracaso en la fe es una falta de la expresión de nuestra fe, de confiar en Dios, al ser confrontados con un desafío, una prueba o una tentación. Al ser desafiados a confiar en Dios con algún reto en la vida, alguna prueba o tentación. Y nuestro pasaje es un ejemplo perfecto de esto. Y deseo que notemos algo aquí. Y hemos estado en Éxodo todo este tiempo, pero vayamos al libro de Números, capítulo 13, desde el versículo 1, y dice así: Y Jehová habló a Moisés, diciendo: Envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Así que envió a un grupo de hombres a espiar la tierra, convencidos que Dios les había prometido a sus ancestros, Abraham, Isaac, Jacob y todos los demás. Canaán era su tierra prometida. Luego
veamos el versículo 25 de este mismo capítulo 13 de Números, y deseo que note el reporte que fue este. Y volvieron de reconocer la tierra a fin de 40 días, y anduvieron, y vinieron a Moisés y a Aarón, y a toda la congregación de los hijos de Israel, en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Así que habían recogido todo ese fruto, y les contaron diciendo: presten mucha atención. Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Así que trajeron parte de ese fruto y hallaron lo que les prometieron. Mucha atención. Mas, tal vez quiera subrayar esa palabra, pues aquí es donde la gente comienza a fallar en la fe. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, y a la ribera del Jordán. Así que dijeron: ¿saben qué? Todo lo que dijeron era perfecto, mas... Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Mire lo que estaban viendo ellos, no lo que Dios les había dicho, sino lo que ellos vieron. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Así que tienen para elegir: ¿creerán lo que dijo Dios? Les he entregado Canaán. ¿O creerán lo que dijeron los espías? Podemos hacerlo. ¿O creerán lo que dijeron los incrédulos? No, no podemos hacerlo. Entonces, como resultado de lo que concluyeron, escuche esto: ¡qué tragedia! Piense en esto. Todo el tiempo que pasaron cruzando el desierto por el Mar Rojo, y considere el hecho de que al llegar al Mar Rojo, Dios lo abrió, pasaron por tierra seca, volvieron las olas, destruyeron al ejército egipcio. ¿Y qué más podría hacer Dios? Luego, dice la Escritura en el versículo 1 del capítulo 14: entonces toda la congregación, mucha atención, en lugar de escuchar a Caleb y a Josué, toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. ¿Y sabe por qué lloraron? Porque tenían que elegir. Podían haber creído lo que dijeron los 2 hombres de fe, o lo que dijeron los demás espías. Entonces, toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: escuche esto, preste mucha atención. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Para nosotros es absurdo, pero mucha atención. El título de este mensaje es: cuando experimentamos un fracaso en la fe, porque esta es una expresión muy vívida de lo que sucede en la vida de la gente.
cuando Dios los ha bendecido y bendecido y bendecido otra vez, y los ha ayudado a superar situaciones, y luego les da una oportunidad para otra bendición. Si algo parece un poco difícil, olvidan todo lo que han pasado. Mire, designemos un capitán y regresemos a Egipto. ¿Volver a qué? A la esclavitud y bajo el dominio de los faraones. ¿Cómo regresarían? Alrededor del desierto, no por el Mar Rojo. Escuche. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefón, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Esa es una expresión de fe. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Esa es una expresión de fe, porque fue lo que prometió Dios. Entonces, toda la multitud habló de, escuche esto, apedrearlos. Apedréenlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? No sé de un pasaje en la Biblia que sea más explícito en lo que respecta a tener un fracaso en la fe. Porque esto es lo que nos sucede. Piense en las bendiciones que le ha dado Dios y también piense en esto. Pese a lo que haya en nuestro pasado, tenemos un futuro. Y parte del futuro es influenciado por el pasado. Pero si confiamos en Dios, su futuro para nosotros siempre es lo mejor. Así que todo un grupo fue a espiar la tierra y solo Josué y Caleb dijeron: si Dios dice que podemos hacerlo, podemos. Y Dios dijo que podemos hacerlo. No se trata, mire, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Esa es la palabra viva del Dios vivo. Voy a darles la tierra. Pero cuando enviaron los espías, solo 2 de todos creyeron. Así pues, deseo decirle por qué tenemos fracasos en la fe. Y la primera razón es esta: el temor al fracaso. No podemos hacer esto. ¿Qué va? Esos hombres son tan grandes. Y empezaron a describir todo eso. Y escuche lo que dice la palabra de Dios. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y citamos ese Salmo 23. Mire, lo citamos y luego desobedecemos a Dios. No temeré mal alguno. Y la palabra dice: ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Pero pasa lo siguiente: el temor paraliza. El temor paraliza nuestra mente, paraliza nuestro razonamiento e incluso nuestro cuerpo. El temor es un sentimiento muy trágico, sobre todo en la vida de los creyentes, quienes tienen las promesas de Dios. Tienen todo cuanto han soñado en sus corazones. Los israelitas soñaron con la promesa de Canaán desde el yugo egipcio, esclavos del faraón. Luego fueron liberados y ahora libres, en las riberas de Canaán. Oh, no podemos hacer esto, no podemos hacer eso. Esos hombres son tan grandes. Y sí, la tierra es tal cual dijo Dios, tierra que fluye leche y miel. O sea, Dios no les dio ningún conocimiento falso, les dio conocimiento de cómo sería.
pero por escuchar las voces equivocadas. ¿Qué sucedió? Piense en esto, piense en su edad en este momento, retroceda 40 años y considere el haber tomado una decisión y tener que vivir los siguientes 40 años en pobreza, pobreza extrema por un fracaso en la fe. Ellos, mucha atención, tenían todas las razones en el mundo para haberle creído a Dios. Escuchar las voces equivocadas puede afectar todo en nuestra vida. El temor al fracaso fue una de las principales causas. Otra causa, la segunda, información falsa. Aquí están estos dos hombres, por aquí que creen en Dios y el resto no cree en Dios. Entonces, este grupo dijo, les diremos lo que hay allá. Hay grandes ciudades fortificadas, gigantes, ejércitos grandes. No hay manera de hacerlo. Los otros dos, por aquí, Josué y Caleb, vieron con sus ojos lo mismo y dijeron, sí, podemos hacerlo. Y la diferencia fue su fe en Dios Todopoderoso, porque Josué y Caleb no se habían olvidado del Mar Rojo, no habían olvidado cómo Dios los libró del yugo egipcio. Ahora, allí enfrentaban esa información falsa. El hecho de decir, ¿qué sucederá? Seremos vencidos y perderemos. Tenga mucho cuidado con a quién escucha en su vida. Vuelvo a decirlo, mucho cuidado con a quién escucha en su vida. Debido a su falta de fe, si no tiene cuidado, se dejará contagiar por la actitud negativa de ellos y en poco tiempo creerá lo mismo que ellos. Y hay una tercera razón por la cual fracasaron. No recordaron el poder de Dios en el pasado. O sea, ¿cómo pudieron olvidarse del Mar Rojo y la liberación del yugo egipcio? ¿Cómo olvidar eso teniendo lo que Dios les había prometido y la evidencia que les había dado? ¿Cómo es que Josué y Caleb pudieron decir, sí, 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 y el resto del grupo dijo, no, no? ¿Sabe qué? Mucha atención. Ellos veían a los gigantes, mientras Josué y Caleb los veían mediante los ojos de Dios. Y aquí estamos, tenemos un fracaso en la fe, a causa del temor al fracaso, a causa de la información falsa, y por no recordar el poder de Dios en el pasado. Así que al pensar en el pasado, ¿cómo es posible que dudaran de Dios? Y este fue el problema. Y pusieron sus ojos en lo que vieron, pero olvidaron esto. Los carros y los ejércitos del faraón, ¿dónde estaban ahora? En el fondo del mar. Si los egipcios en carros de guerra no pudieron destruirlos, ¿qué podrían hacerles unos hombres detrás de los muros de la ciudad? Y además, Dios Todopoderoso dijo, les he entregado la tierra que le prometía a Abraham, Isaac y Jacob. Se las ha dado y punto. Ahora, lo que deseo que vean es esto. Lo mismo puede pasar en nuestra vida, ya sea un asunto grande o pequeño. La pregunta es esta, ¿estoy dispuesto a creer a Dios? Mucha atención. ¿Estoy dispuesto a creer a Dios porque lo dijo y punto? ¿O estoy dispuesto a creer a Dios si hace esto y aquello para afianzar mi fe? Al ver esta congregación considero que por la edad de la mayoría quizás no tengan dudas. Si usted cree la palabra de Dios, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, mediante su relación con Él. Porque si excluye esa parte dirá, bueno, mi Dios suplirá todas mis necesidades, pero ¿en base a qué? No conforme a su bondad, facultades, talentos y destrezas, sino por su relación con Cristo. Esa es la razón. Entonces, los israelitas tenían todas las razones del mundo para creer que Dios lo haría. Pero pasaron 40 años en el desierto sufriendo por no creerle a Dios. Además,
por no ver la situación desde la perspectiva de Dios. Desde la perspectiva de Dios, Canaán era algo seguro, era un asunto resuelto para Dios. Al ver la situación a través de los ojos de Dios, veremos, y deseo que capte bien esto, cuando vemos las situaciones a través de los ojos de Dios, ¿qué vemos? Vemos lo que Dios Todopoderoso puede hacer mediante y por nosotros si mantenemos nuestro enfoque en Él. No que de ellos, que de esto, o que tal si pasa esto y aquello. Oh, sé que esto dice la Biblia. O sea, puede buscar suficientes razones para no confiar en Dios, pero no son legítimas. ¿Está captando el mensaje? ¿Qué tiene Dios reservado para su vida? No vea su pasado para hacer juicios sobre el futuro. Véalo para agradecerle a Dios por lo que ha hecho. La naturaleza de Dios no cambia. Así que vemos la situación desde la perspectiva de Dios. Y la diferencia fue esta. Cuando Josué y Caleb vieron la tierra prometida, dijeron: ciudades fortificadas, podemos con eso. Esos hombres grandes, podemos con ellos. Porque Dios nos ha dicho que podemos, y Dios nos ha prometido que podemos tomarla. Dios es quien ha provisto Canaán para nosotros, y hemos estado buscándola por años, y ahora estamos llegando a la frontera de la tierra prometida. Y la mayoría de la gente diciendo: queremos volver a Egipto. Pero Josué y Caleb vieron a los hombres grandes, y a Anac, etc. Los vieron y dijeron: ¿cuán grande es Dios? Así es como debemos verlo. ¿Cuán grande es Dios? ¿Cuán rico es Dios? ¿Tengo suficiente? ¿Cuán rico es Dios? ¿Cuán grande es Dios? ¿Qué si mis situaciones y mis problemas son grandes? ¿Son más grandes que Dios? No. Entonces, lo que debemos preguntarnos es: ¿a quién le creeremos? ¿Cómo reaccionaremos? ¿Creeré que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece? ¿O creeré: la situación está muy difícil? Lo sé, pero ¿qué de la bolsa de valores? ¿Qué tal si hace esto y aquello? ¿Qué tal si en estas elecciones? En otras palabras, así no es como creemos los cristianos, los seguidores de Cristo. Confiamos en Dios, quien es más que apto para ayudarnos a enfrentar lo que sea en la vida. Se trata de una decisión. Y quizás alguien diga: sí, pero ya a estas alturas de la vida, no sé dónde esté a estas alturas de su vida, pero algo sé. El mismo Dios que estaba con usted a los 21 años, está con usted a los 81 años de edad. El mismo Dios. Entonces, la pregunta es: ¿le cree a Dios o no? Así pues, al pensar en todas estas causas de fracasos, la última es enfocarse en los obstáculos en lugar de Dios. Cuando dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Se imagina eso? Al ver este pasaje bíblico, es como que me impacta. Aquí está Canaán, y la diferencia es: ¿estoy dispuesto a creerle a Dios o no? Y creo que hay muchos en el pueblo de Dios que viven en el desierto, porque han llegado a un punto cuando Dios les ha dicho: confía en mí, haré esto. Puede que lo hagas para mi hermano, para mi hermana, pero no para mí. O quizás lo hayas hecho por ellos, pero no, yo no podría tener esa clase de designio. No pese sus obstáculos, confíe en Dios, ponga su fe en Dios. Le cree que sin importar lo mal que se vea la situación, confía en Dios. Y para que ellos dijeran de la noche a la mañana: mejor es que volvamos al desierto y morir sin nada, mejor es volver a Egipto y ser esclavos que entrar en la tierra prometida. Cuando veo ese pasaje bíblico, no sé si haya otro que me impacte tanto como este, porque veo lo que le sucede a la gente. Y así pues, la Biblia dice: y les contaron diciendo:
nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Y les mostró el fruto. Había gigantes allá, pero la razón principal fue su enfoque. Por ejemplo, ¿por qué cree que fallaron? Por esta razón, por su enfoque. Alguien dirá, vieron a Dios, vieron Egipto, vieron el desierto. Y uno pensaría, bueno, un momento, compare eso con la Tierra Santa, compare eso con Canaán. Pero mire, cuando vieron Canaán, cuando vieron la tierra prometida de Dios, vieron todo el fruto y todo lo que describieron y lo maravillosa que era. Y lo único que miraron fue a los gigantes. ¿Qué es una ciudad fortificada y un gigante para Dios? A menudo perdemos las bendiciones más grandes de Dios en nuestra vida porque nuestro enfoque está mal. No es que no estén allí, no es que no desearíamos que ciertas cosas fueran distintas, pero ¿dónde está mi enfoque? ¿Confiaré en Dios? ¿Le creeré a Dios? O dicho de otro modo, ¿qué tiene que hacer Dios para demostrarle algo en la vida? Piénselo. Si Dios le dice que haga algo o le dice, esto es lo que haré en tu vida, ¿qué tiene que hacer Dios para demostrárselo? ¿Acaso puede tan solo tomarle la palabra a Dios? La decisión es nuestra. Puedo ver las cosas desde el punto de vista de una persona consagrada a Dios o puedo verlas desde otra perspectiva y decir, no sé en mi caso, no merezco eso. No puede verlas así. Porque cuando estamos hablando con Dios y estamos orando a Dios y estamos escuchándolo y confiando en Él, ¿qué sucede? Todos los grandes obstáculos en la vida, Josué y Caleb no vieron gigante, vieron hombres grandes que morirían igual de rápido con una espada, que son ciudades fortificadas. Mire, esto me encanta. ¿Qué es una ciudad fortificada para Dios Todopoderoso? ¿Acaso hay algo en Dios que cambie? Entonces no hay que dudar de Él. Y quizás usted diga, sí, pero si Dios no cambia y le ama incondicionalmente y le salvó como uno de sus hijos, no hay excepciones a lo que Dios puede hacer y hará en su vida si confía en Él. Quizás no sea igual que en la vida de alguien más, pero ¿qué de su propia vida? Ninguno de nosotros es competente en sí mismo, solo lo somos en Dios. Y tenemos la promesa, no te dejaré ni te desampararé. ¿Puede mejorar eso? El Dios soberano del universo, quien lo controla todo lo que existe sin excepción, dijo, no te dejaré ni te desampararé. Y ahora, deseo preguntarle, ¿con quién irá usted si no va con Dios? Y en cada decisión, eso es lo que debemos escoger. Iré con Dios. Amén. Padre, te amamos, te alabamos y te agradecemos por toda la Escritura y gracias por poner esto en tu hermosa palabra para advertirnos y alertarnos. Te pido que hoy alguien que esté viendo o escuchando, si aún no te ha aceptado como su Salvador, ayúdale a entender que está viviendo en el desierto. Quizás tenga oro y plata, acciones, bonos, bienes, pero aún vive en el desierto. Porque cuando su corazón lata por última vez, nada de eso importará. Lo único que importará es su relación contigo. Te pido que le ayudes a aceptar al Señor Jesús como su Salvador y a darse cuenta que hoy puede ser salvo, ahora mismo. Te pido en el nombre de Jesús por esa persona que está viendo o escuchando hoy, se dé cuenta que hay un desierto allá sin Cristo y con Él es completamente distinto y que acepte a Cristo como su Salvador. Señor, que este mensaje se grabe en el fondo del corazón de cada oyente, ahora mismo, en el nombre de Jesús. Amén.